Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 283. Comienza la nueva encuesta de fanfiction. Estos son los concursantes. On empiece, como no puedo ser un dragón celestial, seré un villano. Sokugeki, comenzando con el legado de la sociedad de cocina oscura. Yu, Ji, O, invicto y ultra, meta. Cómo lograr que tu fanfic favorito triunfe. Mayor cantidad de piedras de poder igual a 1 punto. Más reseñas igual a 1 punto. Mayor número de votos en la encuesta igual a 1 punto. La encuesta está en Patreon, gratis para todos, y solo durará unos días. Por otro lado, Natsuki estaba inmerso en una feroz batalla contra Tenpain. Su veloz técnica de movimiento corporal, Sun Shin, brillaba sin cesar, su estilo de espada colmillo blanco fluía a la perfección, combinada con la inquietante y abrumadora espada demoníaca mil espadas, incluso el portador del Rinnegan, Pain, tenía dificultades para seguirle el ritmo. Tend intentó bloquear con receptores negros, podía igualar la velocidad de Natsuki, pero su técnica era muy inferior. Cuando no podía detener los fragmentos cortantes de la espada demoníaca, los desviaba con Shinra Tensei, empuje todopoderoso. Pero eso le abrió una oportunidad a Natsuki. El Shinra Tensei tenía un tiempo de recarga de 5 segundos. 5 segundos parecen poco, pero para alguien realmente rápido, es una eternidad. Comillas aquí. Natsuki aprovechó la oportunidad y aceleró repentinamente mientras el filo de la espada demoníaca se dirigía directamente al corazón de Pain. Tend acababa de usar Shinra Tensei, con la técnica en enfriamiento, sabía que los receptores negros no podrían bloquear esa espada, parecía acabado. En ese preciso instante, una figura irrumpió desde un costado a una velocidad asombrosa, abalanzándose sobre Natsuki. Natsuki no tuvo más remedio que abortar el ataque y desaparecer con el Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador. Al observar más de cerca, el rostro robusto salpicado de varillas negras pertenecía nada menos que al Higoku, Camino Naraka. Este podía invocar al rey del infierno para interrogar y arrancar la lengua a los mentirosos, y, lo que es más importante, usar el Rinne Tensei no Jutsu, técnica del samsara de la vida celestial, para que el rey del infierno se tragara los cuerpos dañados de Pain y los restaurara. En la historia original, fue la obra de Higoku la que reparó a varios Pain derrotados, convirtiendo en nada los esfuerzos de Konoha, conseguidos con tanto esfuerzo. Natsuki no esperaba que Higoku se quedara cerca. En lugar de alejarse, se aferraba a Tend como una sombra. ¿Por qué no eliminar primero a Higoku? Sin el Rinne Tensei no Jutsu, veamos cómo siguen jugando a ser dioses. Tienes mucha habilidad, entonó Pain. Luchar contra un dios a este nivel es extraordinario, pero deja de forcejear, los mortales no pueden derrotar a los dioses. Entrega al Jinchuriki ahora y te perdonaré la vida. Su tono rezumaba altivez, la postura, la cadencia, pura amenaza y solemnidad. Natsuki simplemente se echó a reír. Así que este dios no puede acabar conmigo en mediodía, casi lo matan hace un momento y necesitó ayuda para escapar. Si eso es un dios, es demasiado débil. A este paso, bien podría convertirme yo misma en una diosa. Comillas HMPH, ingrato. En ese caso, no me culpes por ser despiadado. Tras proferir amenazas, Tent se volvió aún más cauteloso. Había oído que Natsuki era formidable, pero no le había importado. Antes del Rinnegan, todo es papel. Solo al enfrentarse a él personalmente se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Este Natsuki era aterrador. Con solo el estilo de espada colmillo blanco y la espada demoníaca mil espadas, había luchado de igual a igual con Pain durante siglos. Su instinto para el combate era afilado como una navaja, casi le asesta un golpe mortal hace un momento. Sí, eran marionetas, Higoku podía reparar el daño, pero perder la compostura destrozaría el misticismo. Él era Tenpain, el líder de Akatsuki, un dios. ¿Cómo pudo un advenedizo de la aldea de la hoja llevarlo a la desgracia? Inaceptable. Dada la fuerza de Natsuki, tal vez solo el poder del CH Shinra Tensei, super empuje todopoderoso, podría acabar con esto. Estaba pensando eso cuando Natsuki de repente envainó la espada demoníaca, aplaudió y comenzó a hacer señas. Mokuton, Hukai-tan, liberación de madera, emergencia del bosque profundo. Mokuton, este niño puede usar el elemento madera.
El suelo estalló en un crecimiento frenético, troncos titánicos surgieron y se expandieron en un instante, formando un bosque en miniatura. Una tormenta de ramas se abalanzó y envolvió Higoku con fuerza. Esta era la oportunidad de Natsuki. La velocidad es poder. ¿Alguna vez te han pateado a la velocidad de la luz? Antes de que terminara de hablar, ya estaba frente a Higoku. Su técnica Ranton, elemento tormenta, fue más rápida de lo esperado, un rayo de luz salió disparado de su pie mientras lanzaba una patada láser hacia la frente de Higoku. Ten reaccionó presa del pánico, comillas Shinra Tensei, empuje todopoderoso. Boom, una fuerza destructiva arrasó la arboleda, derribando árboles de un solo golpe y liberando a Higoku. Pero Natsuki no estaba por ninguna parte, la explosión no le había alcanzado. Un mal presentimiento sacudió a Pain. Al segundo siguiente, sintió la presencia de alguien detrás de él. Pero el Shinra Tensei aún estaba en su tiempo de lectura de 5 segundos, no pudo repelerlo. Con un movimiento rápido y preciso, lanzó hacia atrás a un receptor negro. Natsuki no atacó. En cambio, presionó una fórmula Iraisin sobre la espalda de Pain y desapareció en un instante. Cuando reapareció, se encontró de nuevo frente a Pain. Aquel ataque agresivo contra Higoku, y la certeza de que Pain intervendría, nunca tuvo como objetivo asestarle un golpe mortal. El objetivo era forzar el Shinra Tensei. Durante esos 5 segundos, apareció rápidamente con Ranton Sun Shin, parpadeo corporal estilo tormenta, para marcar a Pain con un Iraisin. Eso sí que es estrategia. Con el sello Iraisin colocado, la lucha se volvió mucho más fácil. No es de extrañar, Tenpain, un abrigo llamativo que oculta un interior hueco. Sonriendo, Natsuki desapareció a mitad de la frase y luego reapareció con otra patada a la velocidad de la luz, más rápida que la anterior, con el filo láser prometiendo destrozar todo lo que tocara. Pain no dudó, comillas Shinra Tensei. La repulsión estalló hacia afuera, arrasando con todo a su paso, sin embargo, Natsuki ya se había desvanecido junto con Iraisin, solo para reaparecer detrás de Pain en el instante en que terminó Shinra Tensei. Otra patada a la velocidad de la luz, esta vez sí que dio en el blanco. ¡Pum! El dolor salió disparado, el láser de Ranton le atravesó el costado, abriéndole un agujero brutal en la cintura. Te subestimé. El rostro de Higoku se torció, se dispuso a invocar al rey del infierno de inmediato. Natsuki ya estaba allí con otra patada a la velocidad de la luz, lanzando también a Higoku, el impacto láser le cortó un brazo y lo arrojó por los aires. Crash, al igual que Ten, se estrelló contra un edificio. Natsuki hizo una mueca. El campo de batalla está dentro del pueblo. Los daños colaterales son inevitables. Espero que las propiedades de la familia de mi esposa estén intactas. Y la tienda de herramientas ninja de mi suegro, ese tacaño, ¿seguirá en pie? Quizás. Luchar cerca de Ichiraku. Seguro que no voy a destrozar la tienda de ramen, ¿verdad? Mientras murmuraba, Higoku invocó frenéticamente al rey del infierno, ordenando que Ten fuera engullido para ser reparado. Higoku recogió su propio brazo amputado, esperando su turno para ser reparado. Natsuki no iba a esperar. Volvió a aplaudir y Mokuton se desató mientras innumerables púas de madera emergían del suelo, todas apuntando a Higoku. Derrota primero a Higoku, y nadie podrá lanzar Rinne Tensei no Jutsu. Higoku lo entendió perfectamente, pero aún más claramente, no podía vencer a Natsuki en ese momento. Justo cuando las púas estaban a punto de destrozarlo, un rinoceronte gigantesco irrumpió entre las casas, cargando para proteger a Higoku y absorbiendo la lluvia de lanzas de madera. Sobre el lomo del rinoceronte se encontraba Chikus, camino animal. Fin del capítulo. Capítulo 284. Los refuerzos llegaron rápido, Natsuki murmuró, observando el camino animal sin hacer ningún movimiento precipitado. El rinoceronte gigante, de piel gruesa y cuerpo de hierro, había resistido los embates de las púas de madera y seguía saltando, claramente, esas invocaciones eran increíblemente duras. Poco después, el rey del infierno escupió a Tenpain, y luego Naraka-Pat, junto con su brazo amputado, fue engullido para ser reparado. Eso sí que es rapidez en las reparaciones. Pero la marca Iraisin en la espalda de Tent seguía allí. Una fórmula de Iraisin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, no puede ser eliminada por nada que no sea un poder del nivel de los 6 caminos, así que si Tent seguía luchando así, no sería rival para Natsuki, a menos que lo arriesgara todo en CH Shinra Tensei, empuje super todopoderoso, para arrasar con Oa. Sin embargo, eso agotaría la energía vital de Nagato. Ya veríamos qué elegía.
En ese preciso instante, varios shinobi de la fuerza de tortura e interrogatorio se abalanzaron sobre ellos. Al ver a Natsuki, sus ojos se iluminaron. Comillas Juin Natsuki, así que estás aquí. ¿Ustedes, los de interrogatorio, estaban persiguiendo a Animal Pad? Preguntó Natsuki, sorprendida. Sí, respondió uno de ellos rápidamente. Planeábamos lidiar con la invocación, pero eran demasiado fuertes. Así que decidimos que teníamos que derrotar a Sendero Animal. El capitán Ibiki nos guió para inmovilizarla. Ya la habíamos atrapado, pero era demasiado hábil. El capitán Ibiki resultó herido. Comillas Ibiki, ¿Senpai está herido? ¿Qué tan gravemente? Insistió Natsuki. Está bien, ya lo enviamos a la enfermería. Nos dijo que mantuviéramos a Animal Pad inmovilizada y que le impidiéramos usar invocaciones sin parar. Pero de repente se marchó montada en el rinoceronte y la seguimos hasta aquí. Jnin Natsuki, ¿cuál es la situación? Oh, acabo de destrozar a 2 de los Pains, casi destrozó a uno, y entonces Animal Pad irrumpió en ese rinoceronte para bloquearme. Natsuki lo dijo con naturalidad, pero el shinobi de interrogatorios se iluminó de alegría. Por supuesto, alguien como Jnin Natsuki lograría esto, suprimir a 2 Pain, como era de esperar de la legendaria espada demoníaca de Konoha. En ese momento, el rey del infierno también escupió a Naraka Pat, su brazo amputado ya había sido restaurado. Natsuki advirtió, esa es la habilidad del camino Naraka, Rinne Tensei no Jutsu, técnica del samsara de la vida celestial. Puede restaurar los cuerpos dañados de Pain. Así que, incluso después de derrotar a un Pain, no bajes la guardia. Puede restaurarlos. Ya es bastante difícil, y encima tiene eso, qué dolor de cabeza. El equipo de interrogatorios tragó saliva con dificultad y asintió, dispersándose para buscar a Natsuki. Natsuki no perdió el tiempo, saltó alto y los proyectiles láser cayeron como una tormenta. Comillas Yasakani no Magatama, Magatama octuple. Som, som, som. Boom, boom, boom. Una encadenada sucesión de explosiones envolvió por completo a los 3 Pain y al rinoceronte, era imposible saber si seguían en pie. Sí, las consecuencias serían graves, pero es mejor eliminarlas primero. De lo contrario, si se enfadaran y usaran el Shinra Tensei, empuje todopoderoso, ¿seguiría existiendo Konoha? Un instante después, todo estalló. Ten disparó de nuevo el Shinra Tensei, y los 3 Pain se dispersaron en diferentes direcciones, mientras que el rinoceronte cargó directamente contra el escuadrón de interrogatorios. Eres realmente molesto, ¿sabes? Mira cómo te convierto en Yakiniku. Desde el aire, Natsuki lanzó una patada a la velocidad de la luz, Ranton, liberación tormenta, que salió disparada de su talón, y destrozó la cabeza del rinoceronte. La criatura se desplomó al instante. Pero la bestia estaba repleta de receptores negros. Si no los extraían, Naraka Paz simplemente la traería de vuelta. Y Natsuki no podía atacar directamente al rey del infierno, esa cosa era un efecto invocado, se aplicaban reglas extrañas y era más inteligente no ponerlas a prueba. Eliminar el sendero Naraka fue la jugada más práctica. Comillas Jin Natsuki es increíble. Una patada basta para derribar a un rinoceronte gigante, vitorearon los shinobi de interrogatorio. No se limiten a celebrar, formen equipo y arranquen los receptores negros de su cuerpo, ese es el conjunto de receptores de chakra, la clave para que Pain controle al rinoceronte, ordenó Natsuki con rapidez. Comillas déjalo en nuestras manos. Natsuki, Dono, lucha sin preocupaciones. Cuando se convirtió en Natsuki, Dono. Ignorando eso, la mirada de Natsuki siguió a Animal Pat, Naraka Pat y Tendo. Los 3 estaban separados, pero dentro del alcance de apoyo mutuo, lo suficientemente lejos como para evitar ser atacados en grupo, pero lo suficientemente cerca como para cubrirse entre sí. Obviamente, desconfiaban de su Yasakani no Magatama. Aún así, el espíritu de lucha de Natsuki se fortaleció, 1 contra 3 Pain, pan comido. Por primera vez, el rostro de Tent se tensó, no esperaba tanta fuerza. Eres el mayor obstáculo para nuestro plan, no nos queda más remedio que eliminarte. En otra parte del pueblo, Tsume y Kiba, montados en sus respectivos perros, atacaron al perro dividido en múltiples segmentos. Tenían la ventaja, pero derribarlo rápidamente era difícil, y cada golpe lo hacía dividirse de nuevo, multiplicándose y rodeándolos. Un verdadero engorro. Por suerte, llegó Ana, la hermana de Kiba, lo que alivió la presión. Mientras tanto, Chza y Chiji ya habían derrotado al buey con la fuerza impulsada por Baika, expansión, y ahora estaban atacando al 100 pies gigante. El escuadrón de Aoba seguía involucrado en el conflicto con el cangrejo infernal. Anteriormente,
Yakumo lo había inmovilizado con contrapesos tensados, mientras que Aoba y Rin ya lo atacaban con Katon, Kaki no Jutsu, estilo de fuego, técnica de la gran bola de fuego, sin mucha efectividad, y el cangrejo finalmente se liberó. Menos mal que Yakumo fue rápida, dibujó varias púas enormes para clavarle las pinzas al suelo, luego dibujó un rayo colosal que dejó al cangrejo hecho papilla, y eso fue lo que finalmente acabó con él. Comillas Yakumo, un trabajo precioso. Aoba y Rin ya levantaron el pulgar y luego preguntaron, preocupados, comillas ¿estás bien? Lo sentimos, tu cuerpo es el más frágil, y aún así solo ganamos gracias a ti. Yakumo negó con la cabeza, estoy bien. Me siento mucho mejor después de entrenar estos 2 años. Vamos a ayudar a los demás, seguro que todos lo están pasando mal también. Mientras lo decía, el Yatagarasu, aquel gran pájaro invocado, sobrevoló la zona, dejando caer huevos que no dejaban de explotar. Yakumo dijo de inmediato, ahora nadie está libre para lidiar con una invocación voladora. Sensei Aoba, Rinja, cúbranme, voy a atacar a ese pájaro. Aoba y Rinja la flanquearon inmediatamente. El pincel de Yakumo salió disparado, lanzó un rayo titánico a través del cielo. Crack, dio de lleno en Yatagarasu. No había tiempo para celebrar, Yatagarasu lo hundió, localizó su posición y se dirigió hacia ellos a toda velocidad. Yakumo ni se inmutó, sacó otro dardo. Freiría a ese pájaro podrido aunque le llevara todo el día. En cuanto al camaleón enemigo, Asuma tenía un equipo dedicado a él, así que no había de qué preocuparse. Konoha era un caos, los edificios estaban destrozados por todas partes, pero todos luchaban en equipo, cada enemigo tenía un escuadrón encima. A este ritmo, era solo cuestión de tiempo. Fin del capítulo. Capítulo 285. Mientras tanto, la lucha de Sasuke y Kakashi contra Sura, camino a Sura, había alcanzado su punto álgido. Ambos se movían a una velocidad vertiginosa, buscando ángulos y atacando en busca de aberturas, cualquier genin ordinario ya habría caído boca abajo. Pero Asurapath no se quedaba atrás. Tras intentar una andanada de cañones de brazo y no lograr inmovilizarlos, cambió de táctica al instante. Su cabeza se movió, y entonces 2 rostros más se desplegaron a sus costados. Se despojó de su caparazón exterior para revelar 6 brazos. 3 rostros y 6 brazos, no, 3 rostros y 6 brazos, en efecto. Una larga sierra dentada sobresalía de su espalda, brillante y feroz. Sasuke no se inmutó y volvió a atacar, pero 6 puños mecánicos lo golpearon con fuerza, manteniéndolo a raya. Kakashi intentó flanquearlo para atacarlo por la espalda, pero la enorme sierra trasera lo cortó de un tajo, hiriéndolo de muerte. Comillas Sasuke, cuidado, esa sierra es peligrosa. Kakashi dio la advertencia y luego volvió a correr a toda velocidad, lanzando shuriken para hostigar al enemigo mientras su mente buscaba a toda prisa un plan. Sasuke no estaba de humor para pensar demasiado. Activó el Sun Shingenei, imagen posterior parpadeante corporal, 7 espejismos rodearon el camino Asura y se precipitaron hacia él. Asurapath atravesó de un puñetazo a un Sasuke que venía corriendo, directamente a través de una imagen residual. Al instante, giró la sierra trasera en un amplio movimiento, cortando a otros 3 Sasukes, que seguían siendo ilusiones. Mientras vacilaba, el Sasuke al que acababa de golpear se fusionó con el real. Kusanagi, no, Tsurugi, espada Kusanagi, brilló, y uno de los brazos de Asurapath se estrelló contra el suelo. Pero Asurapath aprovechó la oportunidad, un antebrazo se desprendió de su articulación, se incendió y se lanzó hacia adelante como un puño llameante. Golpeó al desprevenido Sasuke y lo arrojó hacia atrás. Las demás imágenes residuales se desvanecieron. Kakashi se deslizó delante para atraparlo. Comillas ¿estás bien, Sasuke? Es más duro de lo que parece, no te precipites. Sasuke se levantó sacudiendo el polvo, con la voz cargada de urgencia. Natsuki definitivamente está conteniendo a los Pain más poderosos, tal vez a varios a la vez. No puedo perder el tiempo aquí, voy a acabar con este y ayudar. Para Sasuke, Natsuki ya lo había ayudado demasiado. La única forma de saldar esa deuda era llegar rápido, incluso si eso significaba ayudar a Tenten o Asino, al fin y al cabo, seguía siendo devolverle el favor a Natsuki. Kakashi lo entendió, él también quería eliminar al enemigo rápidamente. Comillas ¿cuál es tu estrategia? Yo te cubro. Comillas basta de pensarlo, voy directo al grano. Sasuke arremetió contra el camino Asura, su estilo de espada colmillo blanco se movía como un rayo mientras intercambiaba golpes con sus puños fulminantes.
Kakashi no hizo preguntas, simplemente siguió su ritmo, atacando cada vez que se presentaba una oportunidad. Maestro y alumno, en perfecta sincronía, hicieron retroceder el camino Asura, la victoria parecía estar a centímetros de distancia. La paciencia de Asurapaz se agotó, su cráneo se partió. Una brutal carga gestada en el cráneo en plena floración, un solo disparo para llevárselos a ambos consigo. ¡Bum! Una franja de edificios desapareció, el láser montado en la cabeza de Asurapaz era monstruoso. Se quedó paralizado. Sasuke y Kakashi seguían de pie frente a él, protegidos dentro de un imponente guardián esquelético azul, intactos. Susanoo, avatar del dios tempestuoso. Sasuke abrió la boca para regodearse, pero entonces vio fracturas que se extendían como telarañas por las costillas de su Susanoo, su rostro se ensombreció. No se esperaba que ese láser craneal fuera tan potente, casi destrozó a Susanoo, de no ser por el guardia, él y Kakashi habrían sido derrotados fácilmente. Se había vuelto arrogante, despertar el Mangekyou Sharingan y creerse invencible, la realidad era muy distinta. Comillas maldito, prueba esto. Sasuke estrelló el enorme puño de Susanoo contra el suelo, el golpe destrozó el cuerpo de Asurapaz, convirtiendo metal y hueso en chatarra. Asurapaz tocó el suelo y dejó de moverse. Justo cuando Sasuke y Kakashi avanzaban para terminarlo, una nube de humo desapareció, fue invocada lejos. Los ojos de Kakashi se entrecerraron, el camino animal debió haberlo sacado, los encontraremos. Ahora, si el camino Naraka lo repara, habremos desperdiciado todo ese esfuerzo. Él estará donde esté Natsuki. Sasuke lo sintió en sus huesos, Natsuki estaba intercambiando golpes con varios Pain. Tenían que moverse, inmediatamente. No andaban a ciegas. Consultaron con el equipo de inteligencia del campo de batalla y rápidamente se hicieron una idea de la situación. Al enterarse de que Natsuki estaba completando en solitario los senderos Tenda, Camino Deva, Higoku, Camino Naraka, Ichikus, Camino Animal, ambos asintieron con la cabeza, era de esperar. Obtuvieron las coordenadas y salieron corriendo. Sabían que Animal Pad probablemente había desviado a Asurapad para que Naraka Pad lo reparara, un verdadero engorro. En otro lugar, Genma, Raido e Iwashi seguían bailando con Ninjendra, camino humano. Si bien el trío no era el más fuerte individualmente, su trabajo en equipo los había mantenido con vida durante tanto tiempo contra un oponente temible, eso, por sí solo, era impresionante. El verdadero peligro era el Tamashii Chakusutsu, extracción del alma, Ningen podía arrancarte el alma y leer tus recuerdos. Si te agarran la cabeza, se acabó el juego. Comillas, ¿dónde está el Jinchuriki? Hablen, o se los arrancaré, gruñó Ningen, haciendo que los tres tragaran saliva con dificultad. No se inmutaron, seguían manteniendo la posición. De repente, el suelo se hinchó, enormes árboles brotaron y se abalanzaron sobre Ningen, obligándolo a retroceder de un salto. Comillas, Yamato, el apoyo está aquí, gritaron los tres. Yamato llegó con 3 Ambu y ayudó a acorralar al camino humano. Yamato, ¿cómo están los demás?, preguntó Genma. Tranquilos, Yamato tenía información actualizada. Todos los enemigos están siendo combatidos por aliados fuertes. Nadie ha ganado decisivamente todavía, pero el enemigo tampoco ha logrado abrirse paso. Bien. Raido exhaló. Comillas, ¿y qué hay de Natsuki? Si alguna vez hubo un momento para que se luciera, es ahora. El tono de Yamato se tornó serio. Natsuki está sola contra Deva, Naraka y los caminos animales. Se rumorea que el camino Asura que Kakashi, Senpai y Sasuke acaban de abandonar fue invocado por el camino animal y probablemente Naraka lo reparará, lo que significa que Natsuki podría enfrentarse a 4 Pain. ¿Un hombre contra 4 Pains? Incluso para alguien que se roba el protagonismo, eso es exagerar. Genma no sabía si preocuparse o sentirse orgulloso. Comillas, ese chico, cargando con todo el peso del trabajo él solo. Fin del capítulo. Capítulo 286. Raido soltó una risita. Genma, tranquilo, el Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, de Natsuki proviene de nosotros dos. Lo aprendió a la perfección, no peor que el cuarto Hokage en aquel entonces. Estará bien y vencerá a su oponente. Tienes razón. Genma asintió en señal de acuerdo. Después de todo, ese chico era su primera opción. Iwashi refunfuñó, oye, ¿le enseñaste Iraishin sin siquiera preguntarme? ¿Acaso no soy tu compañero? Imposible. La próxima vez tendrás que concertar una reunión con Natsuki. Apenas lo conozco. Genma y Raido estallaron en carcajadas. Comillas, jajaja. No hay problema. Pero tú pagas la comida. Yamato añadió, no hay de qué preocuparse.
Kakashi, Senpai y Sasuke ya han venido para brindar apoyo. Todo saldrá bien. Podrías haberlo dicho antes. Los tres casi no pudieron contener sus quejas, pero al final suspiraron aliviados. La ayuda estaba en camino, así que tenían mucho menos de qué preocuparse. En ese caso, acabemos con este tipo rápido y vayamos a ayudar también. Por otro lado, después de que Tenten se retirara, el escuadrón de Wii continuó maniobrando contra el Gakit, Sendero Preta. Debido a que temían la capacidad de absorción de chakra de Gakit, los tres luchadores cuerpo a cuerpo se encontraban en clara desventaja. Gui y Lee sacaron nunchakus y lanzaron una ráfaga con su excelente técnica. Neji, de vez en cuando, disparaba AKKSH, palma de vacío de los 8 trigramas, para ejercer presión a distancia. Pero la defensa de Gakit fue realmente difícil de superar, y ambos equipos llegaron a un punto muerto. En ese preciso instante, un Shinobi Yuga se acercó corriendo, perseguido por un Bunretsu Inu, sabueso multiplicador. Al parecer, el sabueso al que el trío Inuzuka había estado entreteniendo se había dividido en muchos cuerpos, uno de ellos había perseguido a este Yuga hasta allí. El Yuga era claramente de fuerza promedio y no pudo vencer al perro. Lo único que pudo hacer fue correr. Al ver a Neji, gritó, Yuga Neji, protégeme ahora, este perro me va a destrozar. Neji frunció el ceño. Estoy luchando contra Pain ahora mismo, no tengo tiempo. ¿Qué? ¿Te atreves a desobedecer una orden de la casa principal? ¿Acaso quieres morir? El Yuga se arrancó el protector de la frente, dejando al descubierto una frente limpia sin el sello del pájaro enjaulado, de hecho, era un miembro de la casa principal. Neji ni siquiera lo miró. La casa principal usa los 8 trigramas mejor que la rama, y tienen el Ake Skaiten, rotación. Eres mucho más fuerte que un miembro de la rama como yo. Dudo que un señor de la casa principal necesite mi protección. Le importaba un bledo la amenaza, ni siquiera recordaba el nombre de ese miembro de la casa principal, algo así como Yuga placa de acero o puerta de hierro, lo que fuera, un matón insignificante y sin mucha habilidad que se jactaba de su estatus en la casa principal, comportándose como si fuera un rey celestial. Si eres débil y temes a la muerte, ¿por qué no te quedas en el recinto? ¿Para qué andar por ahí fingiendo ser alguien que no es en una batalla real? Ahora lo persigue un perro y le exige a un miembro de la rama que lo deje todo para salvarlo, interrumpiendo una pelea importante. ¡Qué descaro! Tú, eres increíble, exclamó furioso el hombre de la casa principal. Mientras corría, hizo sellos con las manos. Si te niegas a proteger la casa principal, que el pájaro enjaulado te castigue hasta la muerte. Gui y Lee se pusieron tensos. Neji, tal vez deberías ir a ayudar. Neji sonrió levemente. No hace falta, el pájaro enjaulado ya no puede atarme. Ya he conseguido mi libertad. A mis ojos, la supuesta casa principal ya no importa. Gui y Lee parpadearon, y luego sonrieron al ver la sonrisa confiada de Neji. Parece que Neji ha tomado las riendas de su propio destino. El hombre de la casa principal se quedó paralizado. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no te afecta el pájaro enjaulado? ¿Qué eres? Neji lo ignoró. El tonto incluso se olvidó de seguir corriendo, el perro que se multiplicaba lo mordió y le arrancó un brazo de cuajo en el acto. AAH, mi brazo, mi brazo. Sí, sí, tu poder real se ha ido. Por suerte para él, no le mordieron la cabeza, y justo en ese momento, llegó Yashi y ahuyentó al perro de un disparo. El hombre herido de la casa principal se quejó de inmediato, jefe de clan, Neji se ha rebelado, se negó a salvarme y no le afecta el sello del pájaro enjaulado. Lo activé claramente y no pasó nada. Los ojos de Yashi se abrieron de par en par, sorprendido, al mirar a Neji. Los demás escoltas de la rama también quedaron atónitos, un pensamiento eléctrico y esperanzador cruzó por sus mentes. Neji, salió volando de la jaula. Neji, tú, la voz de Yashi temblaba, sin saber si sentir alegría o temor. Quizás ambas cosas. Neji era su sobrino, aprovechar su destino era bueno. Pero romper las órdenes de la rama principal, escapar del pájaro enjaulado, eso podría provocar un gran revuelo. Neji miró a Yashi, luego se quitó la banda protectora de la frente y borró la marca del pájaro enjaulado que se había dibujado deliberadamente. Su frente estaba lisa y sin marcas, realmente ya no llevaba el sello. Se colocó el protector alrededor del cuello, dejando al descubierto su frente, y dijo con frialdad, jefe del clan, Oji-san, ya que lo han descubierto, no lo ocultaré, me he convertido en un Tennin, mi Byakugan ha evolucionado. El Byakugan de Neji se volvió azul, conmovedor, dejando a Yashi y a los demás estupefactos. Yashi tembló aún más.
Comillas Tennin. Tennin. Nuestros Yuga han engendrado otro Tennin. El cielo lo ve todo. Hisashi, ¿ves esto? Neji se ha convertido en un Tennin. En ese momento, se sintió genuinamente feliz, incluso si Neji hubiera sido Branch, ahora podría guiar al clan hacia la gloria. Tennin representaba el poder absoluto entre los Hyuga, eran los más capacitados para liderar. Incluso él, el actual jefe del clan, tendría que hacerse a un lado ante semejante talento. El hombre de la casa principal estaba horrorizado. Había oído las leyendas de Tennin, pero hacía tanto tiempo que no aparecía uno que muchos lo consideraban un mito. ¿Quién iba a pensar que Neji, miembro de la rama, desarrollaría el Byakugan y se convertiría en un Tennin? ¿Acaso eso no significaba que acababa de intentar obligar a un Tennin a protegerlo? Incluso intentó usar al pájaro enjaulado para amenazar a un Tennin. Había intentado matar a un Tennin. Se acabó. En ese instante, Neji se elevó lentamente, flotando completamente en el aire. Su voz denotaba una autoridad ineludible. La evolución posterior al Byakugan es el Tenseigan, los ojos de un Sennin, sabio. Posee un poder abrumador. Eso es un Tennin. Alzó una mano hacia Gaki. Vance Tennin, atracción universal, irrumpió, elevando al Pretapad por los aires. Entonces, el Shinra Tensei, empuje todopoderoso, detonó a quemarropa. El cuerpo de Gakid se retorció bajo la fuerza y se estrelló contra el suelo, quedando inmóvil. No llevaba mucho tiempo con el Tenseigan y aún no había desarrollado por completo sus poderes. Por ahora, solo podía usar la atracción y la repulsión, pero eso ya era más que suficiente. Creía que, a medida que continuara entrenando, se haría más fuerte. Comillas bien hecho, Neji. Felicidades por volar libre. Gui y Lee sonreían de oreja a oreja, realmente felices por Neji. Fin del capítulo. Capítulo 287. Yashi vio como el Tenseigan, ojo reencarnado, de Neji desataba un poder abrumador y, con el rostro encendido de fervor, cayó de rodillas. Comillas rendimos homenaje a los Tennin. Los guardianes de la sucursal hicieron lo mismo. Comillas rendimos homenaje a Tennin. Solo el hombre de la casa principal, placa de acero, se quedó allí estupefacto, olvidando incluso el dolor de su brazo amputado. El poder de Neji era tan aterrador que igualaba las leyendas de los Tennin. Neji estaba a punto de hablar cuando, pop, Gakid, Sendero Preta, desapareció. Comillas esto no pinta bien. Lo han invocado de nuevo. La expresión de Gui se tensó. Comillas apuesto a que se dirige al lado de Natsuki. Neji fijó su mirada en una dirección, el frente más ruidoso. Gui, Sensei, Lee, voy a ayudar a Natsuki. Por favor, encuentren a Tenten y a los demás, no dejen que Natsuki se preocupe por su seguridad. Gui y Lee levantaron el pulgar en señal de aprobación. Comillas vamos. El bando de Natsuki está en tus manos, Neji. Neji asintió una vez y, sin siquiera mirar a su tío, voló directamente hacia el frente del objetivo. Gui y Lee tampoco perdieron el tiempo. Corrieron hacia el siguiente punto conflictivo. En ese momento, lo más importante era reducir las bajas. Yashi reaccionó y dio órdenes a gritos, comillas vosotros, venid conmigo, proteged al Tennin con vuestras vidas si es necesario. Él es la esperanza del ascenso del clan Yuga. Los guardias de Branch respondieron al unísono, comillas sí, protegeremos a los Tennin hasta la muerte. Su Byakugan, normalmente desenfocado, parecía brillar, esperanza, la esperanza que Neji les había traído. Todos conocían bien a Neji. Como hijo del antiguo jefe de la rama, Hisashi, odiaba el sistema de la rama principal por encima de todo, su padre murió bajo la presión de la rama principal y su genialidad había sido reprimida. Ahora que Neji se había convertido en Tennin, sin duda derrocaría ese sistema para siempre. La rama ya no sería esclava de la casa principal, por fin podrían volar libres. Así que, aunque tuvieran que quemarlo todo, garantizarían la seguridad de Neji. En cuanto a el plate, todos lo olvidaron por completo. Incluso gravemente herido, nadie le prestó atención, Yashi ni siquiera lo miró, y los guardias de la rama ni se molestaron en burlarse. El mundo entero lo había dejado de lado. Había ofendido a un Tennin. Estaba acabado. En otro frente. Tras un intercambio de golpes sin resultado, F y Gaara intercambiaron oponentes. F entró inmediatamente en Vizca, transformación en bestia con cola, un colosal insecto de 7 colas que rugió con un enjambre aterrador hacia Kisame. Incluso Kisame, tan valiente como siempre, sintió un escalofrío. Tenía muchas ganas de comerciar con Kakuzu, el Katon, elemento fuego, de Kakuzu era perfecto para enjambres.
Comparado con eso, el Suiton, elemento agua, de Kisame le parecía un poco decepcionante. Con forma de bestia, abrió sus fauces y escupió un polvo de escamas paralizante, pero Kisame lanzó un torrente de Suiton para eliminarlo. Entonces el enjambre lo envolvió. Los insectos, que ya tenían el tamaño de una cabeza, se hincharon aún más, cada uno tan grande como una piedra de molino. Una sola mirada bastaría para que una chica pusilánime se desmayara. Y lo que es más importante, eran monstruos, altamente resistentes a los cambios en la naturaleza del chakra, duros contra los golpes físicos, con una fuerza de mordida brutal e incluso capaces de absorber chakra, sus poderes eran descomunales. Incluso Pain lo pensaría 2 veces. Kisame no tuvo más remedio que deslizarse por las aguas que acababa de crear, pero los insectos no temían al agua, lo siguieron. Por suerte, una vez sumergidos, no podían volar y nadaban mucho menos rápido. Kisame finalmente exhaló, justo antes de ver el espacio acuático repleto de insectos de un extremo a otro. Vamos a hacer esto, Apretó los dientes y lanzó su Indan no Jutsu, técnica de la bala del tiburón acuático, tras su Indan, desatando bancos de tiburones para luchar contra el enjambre. Por otro lado, Gaara lanzó oleadas de arena amarilla hacia Kakuzu y Sasori. Cuando luchó contra Kisame anteriormente, Suiton contrarrestó eficazmente su técnica de arena, obligándolo a recurrir a Fton, elemento viento. Ahora, tras el intercambio, podía volver a su especialidad. Sabaku Ki, ataúd de arena. Sabaku siguientes, funeral en la cascada de arena. La arena cubría el cielo, las dunas se estrellaban como mareas. Kakuzu y Sasori apenas lograron esquivarlo. Simplemente lo resistieron, sabiendo que no morirían de verdad. A decir verdad, ninguno quería obedecer a Kabuto, así que luchaban sin mucho entusiasmo. De lo contrario, Gaara no lo habría tenido tan fácil. Sin embargo, los Ambu corrían un peligro real. Los 5 Nin no eran ninguna broma, especialmente Kimimaro, ya recuperado de su enfermedad, quien exhibió el aterrador poder del Shikotsugyaku, pulso de hueso muerto. En poco tiempo, los Ambu se dispersaron, sus armaduras se agrietaron y sus formaciones se rompieron. Mientras tanto, la pelea de Naruto con Akuizabuza continuaba sin tregua. Digas lo que digas, Naruto había madurado. Aunque había empezado con desventaja, ahora estaba igualando las cosas e incluso mostraba indicios de poder cambiar el rumbo de la batalla. Utilizando el Tag-Kage Bunshin no Jutsu, técnica de clones de sombra múltiples, se escondió entre sus clones y volvió a abalanzarse sobre Akuizabuza. Aku desató instantáneamente Sensatsu Suis, 1000 agujas voladoras de agua de la muerte, una tormenta de agujas que destrozó toda la nube de clones. Pero Naruto ya había agarrado una esfera con la palma de la mano, en el momento justo, se teletransportó al rostro de Zabuza y se la clavó en el pecho, haciendo que Zabuza girara por los aires. Ustedes dos son duros. Respirando con dificultad, era la primera vez que se enfrentaba solo a 2 luchadores de nivel Chunin, era evidente que Naruto carecía de experiencia y destreza, pero su instinto para la batalla era bueno. Un ataque sorpresa había funcionado, en su mente, eso significaba que el siguiente también lo haría. Aku sonrió, genuinamente aliviado. Te has vuelto más fuerte, Naruto. Parece que has encontrado algo que proteger. En ese caso, derrótanos. Sí, te voy a vencer, Dactebayo. Naruto se llenó de confianza tras lanzar a Zabuza, solo para fruncir el ceño un segundo después al ver cómo el torso desgarrado de Zabuza se recomponía lentamente. Claro, los Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro, no podían morir. Para empezar, no estaban realmente vivos. Ese era el mayor quebradero de cabeza de estado. Maldita sea, no me bloquees, tengo que ayudar a todos. Pero los dos no pudieron evitar bloquearlo, no tenían control sobre sí mismos. Si lo tuvieran, no estarían allí. Justo cuando la situación empeoraba, Tenten descendió desde lo alto con una enorme calabaza carmesí a la espalda. La King, cuerda del 2 el dorado, se tensó, azotando a Akuizabuza y obligándolos a pronunciar sus Kotodama, espíritus de las palabras. Al instante siguiente, blandió la Shichiseiken, espada de las 7 estrellas, y cortó las palabras malditas, luego, la Benisago, calabaza carmesí, absorbió esas Kotodama en su interior. Al darle la vuelta al Shichiseiken, Tenten leyó las frases malditas grabadas allí, Akuizabuza-san. Así que sus palabras más usadas eran insultarse. No es de extrañar que Natsuki dijera que compartían un amor trágico y hermoso. Incluso si ambos eran hombres, ella podía creerlo. Naruto,
¿Por qué te escapas así? ¿Y qué te pasa a ti, Tenten? ¿Qué es ese equipo? Naruto estaba eufórico. Comillas Tenten, estás aquí. Comillas Naruto, deja de correr por ahí, espetó Tenten, furiosa. Fin del capítulo. Capítulo 288. Todos luchaban con uñas y dientes para proteger al Jinchuriki, huésped de la bestia con cola. Sin embargo, este tal Naruto había salido corriendo por su cuenta. Si se encontraba con Pain y lo capturaban, ¿no se habría esfumado el esfuerzo de todos? Naruto parecía algo avergonzado, pero lo que dijo sonaba bastante noble. Comillas, ¿cómo podría esconderme dentro de casa y simplemente ver a todos pelear sin hacer nada? Yo también quiero ayudar. Tenten no se molestó en discutir con él y, en cambio, miró a los dos oponentes. Tú eres Aku, ¿verdad? ¿Y el que está a tu lado es? Naruto comenzó a presentarlos, pero la mirada fulminante de Tenten lo hizo callar. Aku habló cortésmente. Este es Zabuza-san. Una succión tiró de Aku directamente hacia la calabaza. El giro repentino hizo que los rostros de Naruto y Zabuza cambiaran, y gritaron al unísono, comillas Aku. Un instante después, Zabuza también fue engullido por la calabaza carmesí. Naruto retrocedió tambaleándose varios pasos, con la mirada fija en el equipo de Tenten. Tenten. ¿Qué clase de tesoro es ese? Solo las Rikudningu, herramientas de los 6 caminos, dijo con indiferencia, y luego añadió, así que compórtate, o te absorberé dentro de la calabaza, te sellaré durante 300 años y te dejaré salir más tarde. Sellado con ese durante 300 años. Naruto negó con la cabeza frenéticamente y se quedó callado. Tenten de repente le pareció aterradora. Aún así, sabía que enviarlo a casa ahora mismo no era realista. Ve a ayudar a los Ambu con los Oto, Ningonins, 5 del sonido. Ten cuidado, esos tipos no son fáciles de vencer. Yo iré a ayudar a Gaara. Dicho esto, se teletransportó rápidamente con Sun Shin, parpadeo corporal, al lado de Gaara, solo para parpadear al ver a Kakuzu y Sasori. Recordó que Ba se había llevado a Sasori y que el cadáver de Kakuzu había sido enviado a Intel para su estudio. Como había conseguido Kabuto tejido corporal para usar el Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro. Sasori notó su desconcierto y, por una vez, respondió primero. Tenemos a alguien que es muy bueno robando. Las muestras de tejido no son nada, incluso los anillos que ustedes escondieron fueron robados hace mucho tiempo. Se refería a Zetsu Negro, esa criatura podía deslizarse a través de la tierra sin hacer ruido, realizar trucos en cualquier lugar y era imposible protegerse de ella. Tenten lo comprendió. Por eso Intel había guardado silencio sobre los anillos, porque ya habían sido robados. Da igual, ya no importaba. La información sobre Akatsuki ya era pública. Para entonces, Kakuzu había separado a 4 monstruos con máscaras de corazón y estaba lanzando jutsus combinados con ellos, de una potencia feroz. Gaara, por sí solo, tenía dificultades para contenerlos. Tenten recordó lo que Natsuki había dicho, un solo movimiento del Basen, abanico de palma de plátano, podía hacer estallar a los monstruos con máscara de corazón de Kakuzu. Inmediatamente, invocó el abanico, lo agitó con fuerza y destruyó a una bestia con máscara de naturaleza eléctrica de un solo golpe. El rostro de Kakuzu cambió, lo reconoció. Comillas Rikudningu, ¿cómo es que tienes eso en tus manos? Tenten siguió abanicándose. Otras 2 bestias enmascaradas se hicieron añicos como papel. Gaara quedó atónito. Así que esas son las herramientas de los 6 caminos. Con razón son tan poderosas. Un solo golpe, una sola máscara. Aterrador. Dicen que estas herramientas fueron dejadas por el Rikutsen-nin, sabio de los 6 caminos, y que la gente común no puede usarlas. Con razón eres tan fuerte, Tenten. Eres prácticamente una leyenda. Tenten quedó muy satisfecha con esa frase. Convertirse en una kunoichi legendaria era precisamente su objetivo. Kakuzu soltó una risita. Ahora lo recuerdo, tú fuiste quien publicó esos trabajos en la bolsa. Coleccionar el conjunto de 4 piezas de la aldea ninja de herrería, las espadas de trueno Kiba, colmillo, e incluso el pergamino de contrato de las águilas gigantes de alta montaña, ¿verdad? La expresión de Tenten cambió. Comillas, ¿cómo lo sabes? Por supuesto que lo sé. Acepté esos contratos. Incluso quería tu trabajo en Six Pastols, pero no encontré ninguna pista y tuve que desistir. Una lástima lo de los 10.000 millones de Ri. Sí, Tenten había aumentado la recompensa por las herramientas de los 6 caminos de 100 millones a 10.000 millones de Ri, provocando un gran revuelo en el mercado negro. Para un hombre que adoraba el dinero como Kakuzu, era irresistible. Había buscado durante un tiempo, pero sin información y con el tiempo agotándose,
Lo dejó. Y ahora solo podía pensar en todo lo que había perdido. Tenten no pudo evitar reírse, así que todas sus herramientas y conjuros provenían de Kakuzu, qué conveniente. Los demás se quedaron sin palabras, nadie sabía qué decir. Por primera vez, Sasori comprendió verdaderamente lo que significaba sin palabras. Kakuzu, ¿te das cuenta de que estabas trabajando para el enemigo? Kakuzu protestó, pagaba demasiado bien. Yo estaba generando ingresos para la organización, trabajos sencillos y bien remunerados, porque no iba a aceptarlos. Ya es demasiado tarde para decir algo. Gracias, Kakuzu. Tenten terminó con 10 rápidos golpes, haciendo estallar a la última de las bestias enmascaradas. Luego, desplegó el King, cuerda del dosel dorado, para expulsar el Kotodama, espíritu de la palabra, de Kakuzu, lo cortó con la Shichiseiken, espada de las 7 estrellas, y lo selló con la Benisago, calabaza carmesí, una rutina fluida y largamente practicada. La palabra de Kakuzu fue dinero, y dentro de la calabaza se metió. Kisame finalmente estalló. Comillas oye, ¿no es esto demasiado? Incluso las herramientas de los 6 caminos. Los cuerpos restantes de Edo Tensei se volvieron hacia la sonrisa de Tenten y se estremecieron involuntariamente. Esta chica de los 2 moños era aterradora. Un poco antes. En el campo de batalla principal, Natsuki estaba sola contra Ten, camino Deva, Higoku, camino del infierno, y Chikus, camino animal. Dio una palmada, comillas Mokuton, Senju Kannon, liberación de madera, Kannon de 1000 brazos. Un instante después, unas ramas brotaron del suelo y formaron rápidamente una estatua de Kannon de 10 metros de altura, rodeada por un bosque de manos, cada una formando un muda de Buda diferente, como un bodhisattva descendiendo para castigar a los malhechores. Volvió a aplaudir, comillas Doton, y Shigremu, liberación de tierra, golem de piedra. Crack, crack, crack. Un gigante de piedra de 10 metros de altura surgió de la tierra y miró fijamente a los 3 Pains. Los rostros se endurecieron en los senderos, los shinobi cercanos miraban con los ojos muy abiertos. El control de Natsuki era demasiado hábil. La verdad es que podría haber hecho al gigante mucho más grande, pero no era necesario. Un paso más allá y habría arrasado con Oa. ¿Qué desperdicio habría sido? 10 metros era la distancia perfecta, marcaba el campo de batalla principal para los aliados, ejercía una presión absoluta sobre Pain y neutralizaba sin problemas cualquier mega invocación que Chikus pudiera realizar. Efectivamente, un momento después Animal Pad realizó Cuchillose, invocación, y un 100 pies colosal se abalanzó sobre ellos. El golem de piedra lo golpeó contra el suelo, triturando al insecto gigante, este quedó completamente inmóvil. Entonces, el Senju Kannon se puso a trabajar. Una lluvia de puños y palmas azotó a los 3 Pain. Por un momento, solo pudieron esquivar. Incluso Tend no tenía más remedio que evadir, si usaba Shinra Tensei, empuje todopoderoso, para disipar una oleada, otra lluvia de golpes le seguía inmediatamente. Desperdiciar un ataque poderoso con tiempo de lanzamiento solo le abría la puerta a Natsuki para que aprovechara la oportunidad. Fin del capítulo. Capítulo 289. En ese momento, Chikus, sendero animal, quienquiera que fuera este teniente, era muy valiente, había logrado derribar a uno de los senderos. Aún así, Natsuki no dudó. Intentó que el Senju Kannon, Kannon de los 1000 brazos, lloviera golpes, pero Chikus fue ágil, agarró a Sura, camino Asura, y desapareció en un instante, entregándolo a Higoku, camino del infierno. Comillas ni hablar. Kannon se movió para interceptar, pero Tendo, camino Deva, apareció y usó Shinra Tensei, empuje todopoderoso, haciendo rebotar la densa andanada. El camino Asura fue introducido a salvo en la boca del Higoku no, rey del infierno. Natsuki chasqueó la lengua y luego usó Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, para teletransportarse detrás de Devapat. Se lanzó con Xokukiku, patada a la velocidad de la luz, pero esta vez Deva la atrapó con una vara negra. El Kuroibe, receptor negro, se hizo añicos con el golpe y Deva salió despedido, pero no resultó gravemente herido. Parecía que ya se había acostumbrado a esa patada a la velocidad de la luz. Pensando rápido, Natsuki concentró todo el ataque de Kannon en el camino animal. Ese seguramente invocaría más caminos para reparar, mejor aplastarlo primero. Chikus saltó y esquivó, y cuando el golpe fue inevitable, invocó a un Isipanda, panda de piedra, para que absorbiera el impacto. Natsuki aprovechó la oportunidad, se movió rápidamente detrás de Animal Pad con Ranton Sun Shin, parpadeo corporal estilo tormenta, y condensó una hoja en su mano, Ranton Reizken,
espada láser, lista para atravesarlo. Pero Asurapat, recién salido de las fauces del rey del infierno, se abalanzó, apartó a Animal Path de un empujón y perdió uno de sus 6 brazos a causa del corte láser. No importaba, aún le quedaban 5. El camino animal, empujado hacia el rey del infierno, inmediatamente usó cuchillose de nuevo y también atrajo a Gakit, camino Preta. Preta tenía un aspecto incluso peor que Asura, pero Higokud lo metió en la boca del rey del infierno con la misma rapidez. Comillas, por favor, déjenme en paz. Natsuki maldijo, y la palma de Buda de Kannon golpeó la cabeza del rey del infierno. Este ni siquiera se inmutó, ignorando todo excepto restaurar a Preta. Respiró hondo, conteniendo su irritación. Era fuerte, sin duda, pero un solo luchador contra una formación bien organizada de múltiples pains era una tarea difícil, incluso para él. Natsuki pensó que no era suficiente, los shinobi que observaban no estaban de acuerdo. Para ellos era abrumador, Senju Kannon y el golem de piedra ya eran impresionantes, y él estaba presionando a 3, no, 4, en realidad 5 pain a la vez y aún así marcaba el ritmo. Increíble. Incluso aquel 100 pies gigante de pesadilla había sido inmovilizado como un insecto bajo una mano, absurdo. Comillas, no me extraña que sea nuestra espada demoníaca de Konoha, es demasiado fuerte. Comillas, está usando Mokuton, liberación de madera, como el primero. No solo tiene a Mokuton, también tiene el Iraisin del cuarto, y Ranton, liberación de tormenta, está hecho polvo. Comillas, quiero tener los bebés de Natsuki, Sama. Cállate, Oba-san, la novia de Natsuki, Sama es Tenten, Jin, joven, hermosa y letal, no te toca a ti. Chismorreaban y discutían al margen. No es que no quisieran ayudar, sino que no podían. Entrar precipitadamente significaba morir, y hacer tropezar a Natsuki. Al menos se acordaron de entrar corriendo y arrancar los receptores negros del 100 pies gigante, ese era el controlador de chakra de Pain, si se lo quitaban, la invocación dejaría de ser controlada. Natsuki ahora se enfrentaba a 4 caminos. Corrección, 5, el Gakid, camino Preta, acababa de ser expulsado. Afortunadamente, el Pad retiró el Higoku no, rey del infierno, tal vez debido a un límite de tiempo, o tal vez porque, con 5 contra 1, sintieron que la victoria estaba asegurada. Ambos bandos mantuvieron el fuego, la tensión se tensaba como un alambre. Cualquiera con ojos podía verlo, Pain desconfiaba del poder individual de Natsuki. 2 figuras aparecieron fugazmente junto a Natsuki. Oye, qué lugar tan animado. ¿Ya son los 5 dolores? Sasuke sonrió emocionado. Natsuki, eres muy codicioso, ¿verdad? 15 suena divertido, ¿compartes algunos conmigo? Kakashi examinó a Natsuki, no encontró heridas y exhaló, no llegamos tarde, ¿verdad? Natsuki también exhaló, ya era hora, me tenías sola haciendo malabares. Sasuke, no es que quiera luchar contra tantos pain, llévate los que quieras. Comillas, entonces no seré tímido. El tomoe de Sasuke giró, el Manjeki Sharingan floreció y un gigante esquelético azul lo envolvió, Susanoo se irguió, amenazador. Atención, Sasuke ha entrado en modo cool. Boom, el puño de Susanoo se estrelló contra el suelo, Deva optó por esquivarlo. En realidad no le tenía miedo a Susanoo, sino que desconfiaba de que Natsuki se colara con Iraisin, después de todo, Deva todavía tenía una fórmula marcada a sus espaldas. Sasuke, tan audaz como siempre, había ido directamente a por Deva, el objetivo más fuerte. ¿Se estaba volviendo arrogante de nuevo? Boom, boom, boom. El bombardeo de Susanoo obligó a Deva a evadir. Asura embistió y trató de golpear a Susanoo, pero acabó fracturando su propio cuerpo contra la estructura. Natsuki inmediatamente lanzó a Kannon contra otra tormenta, puños y palmas golpeando con una furia torrencial, sin dejar a los Pain otra opción que huir. Deva se teletransportó al lado de Animal Path y disparó sin Tensei, despejando todos los ataques entrantes. El camino animal se apoderó de la ventana, Cuchillo se resplandeció, Ningen, camino humano, y las invocaciones restantes reaparecieron en el campo. La mayoría de las bestias estaban muertas, solo el camaleón y el sabueso multiplicador seguían con vida. Y Conan también reapareció. Al otro lado del pueblo, el trío Inuzuka que había estado encerrado con el perro que partía las pieles se quedó paralizado. Tsume soltó una carcajada. Comillas, lo sabía, le tenía miedo a los Inuzuka, así que huyó. Ana y Kiba suspiraron. San es increíble. Claro, toda la familia sufría de una gloriosa sobreconfianza. ¿Dónde exactamente parecía asustado ese perro?
En otro lugar, Asuma finalmente respiró aliviado. El camaleón había sido un fastidio, sobre todo con un escuadrón de Chunin siguiéndole. Sin él, la lucha había sido difícil, mejor que se hubiera ido. A diferencia de Tsume, él sí adivinó la verdadera razón, la lucha en otro lugar se había intensificado y necesitaban que los convocados regresaran. Lo que significaba que el apoyo era urgente. Comillas, lleven a los heridos al cuerpo médico, ahora mismo, yo iré solo. Asuma dio la orden y corrió hacia el frente donde se oía el ruido más fuerte. Pronto encontró a los gigantes, de apenas 10 metros de altura, pero sin duda llamativos. Yamato, Genma, Raido e Iwashi llegaron justo detrás de él. Comillas, Asuma, ¿estás bien?, preguntó Raido rápidamente. Estoy bien, pero el camaleón contra el que estaba luchando fue invocado de nuevo. Necesitan refuerzos allí, dijo Asuma, encendiendo un cigarrillo para tranquilizarse. El Ningen, camino humano, contra el que luchábamos también fue invocado, dijo Yamato con gravedad. Ese debe ser el campo de batalla principal. Avancemos, solo podemos esperar que todos estén bien. Fin del capítulo. Capítulo 290. No te pierdas el nuevo fanfic. Yu-Gi-Oh! Invicto Ultra, Meta. En un callejón trasero, el rostro de Sino estaba completamente oscuro. Momentos antes, su enjambre dominante había estado suprimiendo sin cesar a Conan, y estaba a punto de asegurar la victoria, cuando Conan fue invocado de nuevo. Eso lo puso de muy mal humor. Sibi le dio una palmadita en la cabeza riendo. No pongas esa cara, Sino, tu fuerza ya me ha alcanzado, deberías estar orgulloso. Sino seguía erizada. Comillas, estaba a punto de derrotarla. No te apresures. Probablemente todavía esté por ahí, tal vez donde está tu amigo. Tú también estás preocupado por Natsuki, ¿verdad? Entonces date prisa. ¿Puedes rastrearlo? No. Sí, le dejé un Mushi, un rastreador hembra, a Natsuki hace mucho tiempo. Sé dónde está. Dicho esto, Sino corrió en la dirección que le indicó la hembra insecto. Aún no era el más fuerte, pero al menos podía inmovilizar a un miembro de Akatsuki. Con suerte, podría ayudar una vez que llegara. En el campo de batalla principal, Natsuki, Sasuke y Kakashi se enfrentaban a los 6 caminos del dolor, Conan y 2 invocaciones gigantes. La tensión aumentaba aún más. Conan preguntó con urgencia, «Dolor, ¿qué está pasando? ¿Has encontrado al Jinchuriki, huésped de la bestia con cola?» Devapat, negó con la cabeza. Aún no hemos encontrado al Jinchuriki, pero el oponente es formidable, debemos darlo todo. La expresión de Conan se endureció ante aquello. Su mirada hacia el trío se tornó más seria, teñida de cautela. No esperaba que ni siquiera Pain fuera capaz de derrotar al enemigo, y que necesitara refuerzos. Parecía que esta invasión de Konoha no estaba transcurriendo nada bien. Todavía no habían visto ni un solo pelo del Jinchuriki. Kakashi susurró, comillas, ¿dónde está Jiraiya, Sama? ¿Todavía no hay señales? Jiraiya no había aparecido porque estaba buscando a Nagato. Los 6 caminos del dolor eran controlados remotamente por Nagato, aún así, el alcance no podía ser muy grande, tenía que estar cerca. En lugar de enfrentarse a Pain, Jiraiya prefería encontrar a Nagato, mostrarle la verdad y despertarlo. Sabía que decírselo directamente a Pain no funcionaría, incluso con la verdad, Pain no escucharía, así que iría a por la raíz del problema. Si Nagato no escuchaba, primero lo sometería y los caminos caerían con él. Un golpe certero a la raíz del problema, si funcionara. Pero a juzgar por la situación, Jiraiya aún no lo había encontrado. Natsuki y Sasuke negaron con la cabeza. No depositarían sus esperanzas en Jiraiya. Era mejor derrotar a Pain ellos mismos, así la aldea estaría a salvo. Mokuton, Mokur no Jutsu, liberación de madera, técnica de jaula de madera. Natsuki fue el primero en actuar. Los árboles brotaron del suelo, lanzando al Bunretsu Inu, sabueso multiplicador, por los aires mientras una celosía se tejía rápidamente formando una jaula de madera, atrapando al perro por completo. Este mordisqueaba con furia, pero no lograría escapar pronto. Un dolor de cabeza menos. Al ver eso, Sasuke se mordió el pulgar y formó sellos. Comillas, cuchillos en Ojutsu, técnica de invocación. Pan, una serpiente púrpura parecida a Manda cobró vida enroscada y envolvió inmediatamente al camaleón. Manda y había llegado. Bien, una vez resuelta la citación, era hora de luchar. Natsuki lanzó al Senju Kannon, Kannon de los 1000 brazos, en una furiosa andanada, mientras que el golem de piedra también liberó sus manos para unirse al ataque.
Los 6 caminos y Conan se apresuraron a esquivar. Sasuke atacó con Susanoo, y Kakashi presionó buscando oportunidades, dejando a Pain y Conan a la defensiva. Comillas Shinra Tensei, empuje todopoderoso. Boom, el puño del golem de piedra y los golpes del canon salieron disparados. Natsuki se movió rápidamente detrás de Deva con Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador. La luz se concentró en Amatsukumo no Tsurugi, espada de la nube celestial, y él atacó con fuerza. En el instante siguiente, Surat, camino Asura, apartó a Deva con un empujón y recibió el tajo en su lugar, partiéndolo en dos en el acto. El tiempo de recarga de Deva terminó justo en ese momento, y volvió a disparar Shinra Tensei, pero Natsuki ya se había esfumado con Iraishin. Comillas, ¡qué velocidad! Iraishin. Conan frunció el ceño, claramente sin esperar que Natsuki se moviera tan rápido. Higoku, camino del infierno, se preparó para invocar de nuevo al Higoku no, rey del infierno, para reconstruir a Asura, pero antes de que pudiera moverse, este flotó repentinamente hacia arriba, sin peso. Los demás senderos se quedaron paralizados, esa sensación les resultaba muy familiar. Morir. Con esa sola palabra, una repulsión devastadora, al nivel de Shinra, estrelló a El Pad contra el suelo, dejando un profundo cráter. No se levantó, el rey del infierno ni siquiera apareció. Ya no habría más reparaciones para los 6 senderos. Conan se quedó mirando, conmocionada. Comillas dolor. Esa técnica de hace un momento. Deva negó con la cabeza. Imposible. Solo yo poseo el Rinnegan, ojo del Samsara. Solo yo controlo el Banstenin, atracción universal, y el Shinra Tensei. ¿De quién es ese poder? Alzó la vista y fijó su mirada en Neji, que descendía flotando por el aire. Aquellas pupilas azules resplandecían, el poder que emanaba parecía estar relacionado con el suyo propio, pero no era el Rinnegan. Comillas, ¿quién eres? ¿Por qué posees un poder similar al mío? El tono de Deva no era firme. ¿Te refieres a ese último ataque? Neji descendió con gracia y serenidad. Lo que desperté es el Tenseigan, ojo reencarnado. Al igual que tu Rinnegan, es un ojo de Sennin, sabio. No es de extrañar que nuestros poderes se solapen. ¿Tenseigan? ¿No era Neji un usuario de Byakugan? Los 6 caminos y Conan no eran los únicos desconcertados, los espectadores estaban aún más intrigados. Yashi llegó con varios miembros de Branchi, embargado por la emoción, anunció, comillas el Byakugan de Neji ha evolucionado al Tenseigan. Es el único Tennin, ninja celestial, del clan Yuga. Su poder no es menor que el de ningún Rinnegan. Así que eso es todo, el Byakugan podría evolucionar. La multitud estalló en murmullos. Natsuki y Sasuke no reaccionaron, ya conocían la verdad sobre los ojos del sabio. Kakashi, en cambio, estaba discretamente impresionado. Neji había avanzado mucho sin hacer ruido. No era de extrañar que Natsuki lo hubiera mantenido cerca mientras discutían la verdad. Comillas, ¿están bien ustedes dos? Preguntó Neji. Estamos bien, y ahora puedes demostrar tu fuerza abiertamente, dijo Natsuki, genuinamente complacida. Además, has asestado el primer gran golpe, el rey del infierno del camino del infierno podía reparar constantemente a los demás. Acabar con él facilita mucho las cosas. Neji asintió, en ese caso, separémoslos. Yo me encargaré de Tendo, camino Deva, nuestras habilidades son similares. Sasuke abrió la boca, estaba a punto de reclamar la victoria, pero Neji tenía razón, las habilidades simétricas facilitaban el enfrentamiento. De acuerdo, entonces se llevaría 2. Él se movió primero, una estocada de Chidori Ace, lanza afilada Chidori, trazó una línea entre Chikus, camino animal, y Ningen, camino humano, y Sasuke atacó ambos a la vez. Natsuki envió al golem de piedra y al Senju Kannon para inmovilizar a Gaki, Sendero Preta, y a Conan. Neji dio un paso al frente para enfrentarse a Deva, una batalla de miradas sabias. En cuanto a Kakashi, por ahora vigilaría los flancos. Recorrió con la mirada a su alrededor, buscando a alguien, y allí, entre las sombras, divisó a un hombre con máscara en espiral asomándose desde un rincón. Raiton Sun-Shin, parpadeo corporal estilo relámpago, en un instante, Kakashi se abalanzó sobre él, expulsándolo con una embestida de Chidori, 1000 pájaros. Fin del capítulo. Capítulo 291. El repentino movimiento de Kakashi atrajo la atención de todos, y el hombre enmascarado se vio obligado a permanecer oculto entre las sombras. Se acercó sigilosamente a Tendo, Deva Pat, Pain y dijo con un tono burlón, Pain, parece que tu invasión no está saliendo tan bien. La voz de Tenpain fue cortante. Tobi, no, Madara Uchiha, ya que estás aquí,
¿Por qué no actúas? ¿Disfrutas viendo cómo retrocedemos? ¿O, no quieres completar el plan? Comillas, el plan se completará, por supuesto. El hombre enmascarado parecía tenerlo todo bajo control. He estado reclutando gente por todas partes. No encontré mucho, así que me apresuré a venir. Acababa de llegar cuando Kakashi me vio. Cualquiera se daría cuenta de que era mentira. No había reclutado a nadie. Ah, claro, llevaba una máscara, con razón mintió con tanta soltura. En ese instante, Kakashi regresó junto a Natsuki. Su mirada fija en el hombre enmascarado reflejaba una maraña de sentimientos que no podía ocultar. Comillas, Obito, eres tú. El cuerpo del hombre enmascarado tembló. Rápidamente se convenció de que Natsuki debía de habérselo contado a Kakashi, pero no podía admitirlo. La máscara de Madara seguía siendo demasiado útil como para dejarla caer. Tenía que mantener la farsa. Ataque Kakashi, te has equivocado de persona, replicó bruscamente, rígido como el hierro. Soy Madara Uchiha. Un payaso que esconde la cabeza y enseña la cola. Sasuke interrumpió a Kakashi antes de que pudiera responder, con voz cortante como un cuchillo. El verdadero Madara no usaría máscara. Si tienes agallas, quítatela. SHHH. Todas las miradas se posaron en el hombre enmascarado. Por un instante, se sintió transportado a sus días en la academia, rodeado, observado, terriblemente avergonzado. En aquel entonces, siempre había una chica que le sonreía dulcemente. Ahora, esa chica ya no estaba. Sí, ahora que su identidad estaba siendo acorralada, solo quitándose la máscara podría probar que era Madara. Pero no lo era. Se la quitara o no, nadie le creería. Entonces, lentamente, se quitó la máscara, dejando al descubierto un rostro lleno de cicatrices. Kakashi se quedó mirando, inmóvil. Mil palabras se le atascaban en la garganta, finalmente, solo logró pronunciar una frase: Obito, ¿de verdad estás vivo? Obito soltó una risa forzada. Sí, estoy vivo, pero ella está muerta. Una sola frase. Kakashi se quedó paralizado como una piedra. En un instante, fue arrastrado de vuelta a aquel recuerdo, la dulce y amable chica, y su espada relámpago atravesándole el corazón. Sí, ella murió, ella realmente murió. Obito, lo siento. La culpa de Kakashi era evidente. Pedir perdón es inútil, Kakashi. El tono de Obito se torció y luego se descontroló. Comillas, la traeré de vuelta. Crearé un mundo completamente nuevo, así que no te interpongas en mi camino, o también te mataré. Obito. El dolor se reflejaba en el rostro de Kakashi, bajó la mirada. Sabía lo que tenía que hacer. Se acercó a Obito y dijo con voz firme y clara: Obito, no protegí a Rin en aquel entonces. Es mi culpa, pero el camino que estás siguiendo es equivocado. Te han engañado. Despierta. Comillas, cállate, rugió Obito. Comillas, nadie me detendrá. Nadie. En la primera línea, varios shinobi intercambiaron miradas, la conmoción y la comprensión se extendieron como una ola. Así que el falso Madara los había estado engañando todo este tiempo. Hablaba de paz para el mundo, y resultó que todo era por una sola mujer. Los habían engañado durante mucho tiempo, ¿verdad? La visión de este hombre era muy ambiciosa, su obsesión, limitada. ¿Valía la pena todo esto para una mujer? Por suerte, nunca habían confiado realmente en él, así que, da igual. El escuadrón de Shino, Yamato, Asuma y Genma llegó para ver el espectáculo, con rostros llenos de interrogantes. Comillas, Obito, ¿no está muerto? Se suponía que el Sharingan, ojo de la rueda copiadora, de Kakashi sería el último regalo de Obito antes de morir, pero ¿no está muerto? Comillas, y él es el tipo de la máscara en espiral, el falso Madara, el que causó el alboroto del 9 colas, él es el culpable de la muerte del cuarto. Pero el cuarto y su esposa eran el sensei de Obito y la esposa de su sensei. El cuarto lo trató bien mientras estuvo vivo. Se ha vuelto tan loco. Al oír mencionar la muerte de la cuarta pareja, el equipo de Genma apenas pudo contener su furia. Este tipo se había descontrolado por completo, incluso había provocado la muerte de su propio profesor y de la esposa de este. Aunque se tratara de una venganza por Rin, ¿qué tenía eso que ver con la cuarta pareja? ¿Y ahora qué? ¿Matar también a Kakashi? Sasuke guardó silencio, dirigiendo la mirada hacia Kakashi. Recordó la prueba de las campanas. Kakashi había hablado una vez, solo un poco, sobre un camarada. Se preguntó si el corazón de Kakashi se estaría rompiendo en mil pedazos ahora. ¿Puedo decir algo? Natsuki alzó la mano en el peor momento posible. Obito, no me digas que no sabes que el Rinnegan, ojo del Samsara,
Puede revivir a los muertos. ¿Por qué no hiciste que Pain usara el Rinnegan para traer de vuelta a Rinnoara? ¿De verdad no lo sabías? ¿O simplemente no querías revivirla y ahora usas esto para justificar tus crímenes? Obito estalló. Comillas tú cállate. Aunque la revivieran, solo volvería a sufrir el dolor del mundo, porque iba a permitir que eso sucediera. No sabía nada, y aún así se atrevió a hablar sin parar. La verdad era que Obito siempre había sabido que Rin amaba a Kakashi. Si Rin regresaba a este mundo, seguiría amando solo a Kakashi, se casaría con él y tendría hijos con él. No habría lugar para él. Ya veo, dijo Natsuki, de repente iluminada. Así que sí sabes lo que el Rinnegan puede hacer. Parece que quería recuperar a Rin, pero quería que Rin lo amara. Ver a Rin correr directamente a los brazos de Kakashi a primera vista, eso lo destrozaría. Patético. Un amor tan humilde. Natsuki continuó, tranquila como el agua en calma. Pero Rin ama a Kakashi. Si no amara a Kakashi, seguiría siendo Rin. Las defensas de Obito se derrumbaron en un instante. Comillas cállate. Tú maldito. Bocazas. Todos los demás siguieron mirando, primero el rostro indefenso de Kakashi, luego el colapso total de Obito, y, finalmente, todas las miradas se posaron en Natsuki, y las bocas de la multitud se crisparon. Este tipo, no le teme a nada, apunta directo al corazón y lo retuerce. No podría ser un simple espectador por una vez. Incluso Kakashi casi no pudo contener la risa. No esperaba que Natsuki provocara a Obito de esa manera y empeorara una situación ya de por sí incómoda, pero también sabía que Obito no se dejaría convencer solo con palabras. Dio un paso al frente con voz firme. Obito, no protegí a Rin, ese es mi pecado, pero estás yendo por el camino equivocado. Si intentas matar, te detendré. Comillas entonces te mataré, Kakashi. Fin del capítulo. Capítulo 292. El arrebato de Obito encendió la mecha, Kakashi también se lanzó hacia adelante. Sus movimientos no eran nada elegantes, solo puños y pies chocando sin control, como si hubieran retrocedido a sus días en la academia. Pero a pesar de haber recibido una enseñanza de élite de Madara, Obito aún estaba por detrás del taijutsu de Kakashi. Rápidamente cambió de táctica. Cuando Kakashi lanzó el puñetazo, Obito se volvió intangible con Kamui, distorsión espacio-temporal, dejando que el golpe lo atravesara, para luego materializarse y lanzar un contraataque contra la guardia de Kakashi. Comillas intangibilidad de Kamui, Kakashi notó la mínima distorsión en el espacio. En su siguiente ataque, activó su propio Kamui, distorsión espacio-temporal, calculando el momento justo para anular la intangibilidad de Obito en el instante en que ésta lo habría salvado. Había comprendido la indirecta que Natsuki le había dado antes, la clave para vencer a Obito residía en el momento preciso para usar Kamui. Con eso, Kakashi tenía la confianza necesaria para ganar y para rescatar a Obito del borde de la muerte. Dado que los golpes ya volaban, Natsuki y Sasuke no iban a quedarse de brazos cruzados. Atacaron de inmediato. El Susanoo de Sasuke golpeaba con puños colosales a Gaki, Camino Preta, y Ningen, Camino Humano, obligándolos a esquivar constantemente. La defensa de Sasuke era formidable, hasta que encontraran la manera de romperla, la evasión era su única opción sensata. Natsuki se dispuso a atacar, pero Sasuke se deslizó frente a él con un rápido corte. Comillas Natsuki, por fin vamos a luchar codo con codo. Déjame a esta mujer a mí, ya la tengo inmovilizada. Comillas entonces cuento contigo. Natsuki respondió sin dudarlo un instante, y luego dirigió a su coloso de piedra y al Senju Kannon, Kannon de los 1000 brazos, para golpear Gaki, Camino Preta. Preta Pad podía absorber chakra y engullir ninjutsu, claro, pero estos eran golpes físicos. Recibirlos de frente era un suicidio, y contra dos enormes construcciones, no se atrevía a intentarlo. Shino desató su Kikaichi, una densa marea negra que se abalanzó sobre Konan. No pudo acabar con ella rápidamente, pero sí pudo inmovilizarla. Al ver la oportunidad, Neji se elevó en el aire, levantando una mano para invocar la gravedad. Tenpain también flotó hacia arriba, respondiendo con Vans Tenin, atracción universal. La gravedad contra la gravedad, dos océanos invisibles colisionando en el cielo. El espacio entre ellos se deformó visiblemente bajo la presión. Unas cuantas piedras, desviadas por otros choques, flotaron entre ambos y fueron pulverizadas por la distorsión del espacio antes de caer. Las gargantas se movían entre las filas que observaban. La batalla de un verdadero sabio, sin rugidos atronadores, solo una fuerza silenciosa y aterradora. Cuando el tirón de Neji no logró mover a su oponente, cambió la polaridad a repulsión.
Ten respondió al instante con Shinra Tensei, empuje todopoderoso. Las dos ondas de fuerza se encontraron y detonaron, creando una explosión aérea que se extendió como un frente de choque. Natsuki parpadeó. Comillas vaya. ¡Qué poder! Los espectadores retrocedieron tambaleándose, más conmocionados que nunca. En otros lugares, las peleas fueron igual de intensas. Sasuke dejó de jugar al juego de golpear topos y, con un movimiento casual de Katon, elemento fuego, desató un mar de llamas que hizo que Chikus, camino animal, y Ningen, camino humano, dieran saltos despavoridos. Fue entonces cuando Sasuke atacó. Shokuzu Kusanagi brilló con intensidad, Chidori Ace, lanza afilada Chidori, se lanzó y atravesó el torso de camino animal. Con un golpe de revés, le desgarró el hombro, haciendo que los tendones se rompieran como hilos. Animal Pad tropezó y luego se desplomó bajo un puñetazo atronador, quedó inconsciente, fuera de combate. Comillas tengo uno. Sasuke no pudo evitar esbozar una leve sonrisa y luego miró a Natsuki. Natsuki ya estaba al lado de Gaki, golpeando el cuerpo caído con su bota. Él había terminado con ese primero. Sinceramente, tenía sentido. Natsuki podía patear a Tenda al otro lado de una plaza, Preta Paz no tenía el Shinra Tensei, empuje todopoderoso, para salvarlo. Frente a la fuerza bruta de Natsuki, una esponja de chakra no era más que un saco de arena. Ya, Toktekoi. Natsuki se sacudió las manos, buscó un lugar cómodo para sentarse y se comió las semillas de girasol, mientras observaba la batalla en pleno apogeo. Sasuke, moviéndose aún más rápido ahora, disipó a Susanoo para obtener movilidad, parpadeó con Shin no Jutsu, parpadeo corporal, y derribó a Ningen con fuerza. Shinji Goku, camino Naraka, para invocar al rey del infierno, los caminos rotos permanecían rotos. Aunque Nagato se esforzara al máximo, esos cuerpos no volverían. Pensando en eso, Natsuki sacó varios clones de Kuro Zetsu que Pain había capturado antes. Eran los medios de Nagato, sus espías y herramientas en la oscuridad. Natsuki los arrancó como si fueran maleza. Otros acudieron rápidamente a ayudar, 7 clones de Kuro Zetsu fueron hipnotizados en masa y atados en poco tiempo. El clon de papel de Conan luchaba contra los insectos evolucionados de Sino, sus caparazones resistían la mayoría de los cortes y su gran número anulaba cualquier defensa. Pero el estilo de papel era el sello distintivo de Conan, no era presa fácil. Y la verdadera Conan nunca se separaba de Nagato, lo que significaba que este era solo un Shikigami desechable. Si moría, moría. Lo que realmente la perturbaba era ver caer a los senderos uno a uno y a Kuro Zetsu ser capturado. Por primera vez, se sintió perdida. Konoha era tan fuerte, ni siquiera el Rinnegan, ojo del Samsara, pudo inclinar la balanza. Primero, ese muro inamovible llamado Natsuki, como se suponía que iban a superarlo. Luego, Iganeji, empuñando los dos ojos sabios y el Tenseigan, ojo de la reencarnación, del que ella ni siquiera había oído hablar. Y los demás también eran monstruos, Sasuke, el Aburame y otros. ¿Cómo iban a conseguir un Jinchuriki de entre todos ellos? De vuelta al enfrentamiento entre Obito y Kakashi, con la intangibilidad de Kamui contrarrestada, Obito comenzó a recibir una paliza. Aún así, los años en las sombras no habían sido en vano, su ninjutsu era hábil y sus trucos abundantes. Por su parte, Kakashi contuvo sus golpes, no temía lastimar a Obito, pero tenía que detenerlo. El conflicto le destrozaba las manos y, sin querer, fue reduciendo la fuerza de sus golpes. Frente a un Obito que lo daba todo, la balanza se igualó a 50-50. Hay hábitos difíciles de erradicar, Kakashi siempre encuentra el punto medio. Ver la intensidad temeraria de Natsuki por el rabillo del ojo solo hizo que el dolor en el pecho de Kakashi empeorara. ¿Cómo se suponía que iba a atacarle la garganta? En lo alto, el choque de sabios pasó de ser impresionante a injusto. La gravedad y la repulsión tiraban y chocaban, distorsionando el espacio y desatando explosión tras explosión, suficientes para que incluso Natsuki viera primero ese duelo. Yashi frunció el ceño. El Tenseigan, ojo de la reencarnación, de Neji acaba de despertar, mientras que el oponente lleva mucho tiempo dominando el Rinnegan, ojo del Samsara. Está en desventaja. Que se mantenga a salvo. Pain aprovechó el instante entre el tirón y el empujón de Neji, donde la polaridad se invierte y el flujo se interrumpe, y estalló con una fuerza arrolladora. La descarga eléctrica arrojó a Neji desde lo alto. Yashi y varios miembros de la rama secundaria saltaron para atraparlo, presas del miedo, pero Natsuki llegó primero y sujetó a Neji mientras caía. Lo tenía. Fin del capítulo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final.
Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.